Hola, bienvenidos a DL Spanish Lessons, academia de español online donde podéis realizar cursos de nivel de conversación y de preparación al DELE, además de clases individuales. Soy Vanessa, profesora de español, y hoy quería preguntaros si os gustan los helados. ¿Te gustan los helados? Ya estamos en verano y es uno de los dulces más refrescantes y que más gustan. ¿Sabes pedir un helado si estás de vacaciones aquí en España? ¿No? En ese caso, esta es tu lección. Te va a servir mucho porque vamos a aprender cómo pedir un helado y todo el vocabulario necesario para ello. Vamos a comenzar. Vamos a dividir la clase en 5 partes. Primero, ¿qué tipos de helados os vais a encontrar? Y cuáles son los sabores más típicos y más comunes que vais a ver en las heladerías, que es como se llama el lugar donde se compran los helados. Tercero, vamos a hablar de los tamaños y de las formas que tienen los helados. Y por último, de otras características. Y por supuesto, en la parte final os voy a enseñar un par de frases de preguntas y respuestas que os van a ayudar a pedir este producto en las heladerías. Bueno, comenzamos por los tipos de helados más comunes que vais a encontrar en una heladería. Y voy a daros 5. Primero, la tarrina. La tarrina es un envase en el cual puedes pedir distintos tipos de helados. Puede ser de un sabor o de varios sabores. Este envase de la tarrina suele ser o de plástico o actualmente suelen ser de papel o cartón papel. Segundo, el cucurucho. El cucurucho os sonará. Es una galleta con forma de cucurucho. En esta galleta se piden distintas bolas de helado. Bien, muchas veces puedes pedir una copa. La copa es de cristal y generalmente cuando pides una copa es más una copa específica con unos sabores definidos, una decoración definida, al contrario que la tarrina, que normalmente la pides en el mostrador y te ponen los sabores que quieres. La tarrina también suele ser para llevar, aunque también la puedes tomar en el establecimiento. La copa no, siempre en el establecimiento. Bien, luego tenemos los polos. Los polos son esos helados que vienen con un palito para sostenerlos. Pueden ser de crema, pero pueden ser también de hielo. Y por último, los granizados. Los granizados es una bebida muy típica en verano que puede ser de distintos sabores y que viene en vaso. Pueden ser vasos de cristal si lo tomas en el lugar, pero también pueden ser vasos de papel y lo puedes llevar contigo. Muchos de estos granizados también se pueden pedir con un helado, con una bola de helado. 2. Pasamos a los sabores típicos. En España hay muchos tipos de sabores en las heladerías y cada vez hay sabores más novedosos y modernos. Pero aquí os voy a hablar de los sabores más típicos, los que vais a encontrar siempre, que serían, por supuesto, el chocolate, la vainilla y el mantecado. El mantecado es un sabor muy típico que se parece un poco al sabor de las natillas o de la crema catalana. Si no lo habéis probado nunca, es lo que más cercano os puede parecer, porque está hecho también parecido, es decir, con unos ingredientes muy parecidos. Lleva leche, muchas veces lleva canela, limón, naranja. Es diferente a la vainilla y es muy popular y está muy rico. Probadlo. Luego también otro de los más comunes es la fresa, y en España también, y sobre todo en mi región, hay mucho helado de turrón, con sabor a turrón. Seguro que os suena el turrón como un dulce navideño. Otros sabores típicos son la horchata, que puede ser en helado, es decir, crema, pero también como granizado, el café y luego las limonadas o los sabores de limón. Estos son los sabores en helados y líquidos y granizados que vais a encontrar en cualquier heladería.
Por supuesto, hay muchísimos sabores más y, como digo, sabores muy modernos, sabores nuevos. Bien, pasamos a la tercera parte, los tamaños. Bien, como habéis visto, el helado lo podemos pedir en vasos, es decir, como los granizados, en tarrinas o en cucuruchos. Todo lo que sea un envase, siempre, incluido el cucurucho, vas a encontrar tamaño, grande, mediano o pequeño. También te van a pedir el número de bolas. Por ejemplo, en un cucurucho puedes pedir un cucurucho mediano, que sería una galleta mediana, y el cucurucho puede llevar 1 o 2 bolas, dependiendo. Las tarrinas, dependiendo de la heladería, será el tamaño de la tarrina llena hasta el borde, una tarrina pequeña, una tarrina mediana, una tarrina grande, o te pueden tener un tamaño de tarrina y simplemente se pide por bolas, 1 bola, 2 bolas, 3 bolas de helado. Y los granizados, pues como he dicho, los 3 tamaños, pequeño, mediano y grande. Otras cosas importantes en el helado. Bueno, primero, en vaso puedes pedir una bebida líquida o granizada. Es decir, si pides una horchata, la puedes pedir líquida completamente o la puedes pedir granizada. Cuidado, no confundir el granizado de café con un café con hielo. Como sabéis, en España es muy típico en verano pedirte un café con hielo. Te ponen el café, luego un vaso con hielos y echas el café sobre los hielos y te lo tomas con esos hielos fríos. Eso es un café con hielo. Pero en las heladerías también hay, al igual que una horchata granizada o una limonada, que es granizada, un café helado o café granizado. Además, a este café se le puede poner también helado, una bola de helado encima, de nata, de mantecado. Otro tipo de helado muy popular, sobre todo en casa, pero también en las heladerías, es el corte de helado. Como veis, el corte de helado son 2 galletas y en medio helado. Esto de hecho puedes comprar en los supermercados tanto las galletas típicas, que son como parecidas a las del cucurucho, y un helado ya con forma cuadrada. Además, en las heladerías vas a encontrar bollería. Una de las cosas más típicas es el fartón o farto en valenciano. Esta es una pieza de bollería muy típica en mi región que se toma con la horchata. Es alargada y está muy rica. Además, en las tarrinas y en muchos helados te van a poner siempre barquillos. Los barquillos son un tipo de galleta que puede ser enrollada o como galleta y que se pone como decoración. Y por supuesto hay mucha más bollería, como ensaimadas, cocas, napolitanas, que se pueden pedir en una heladería para tomar con la horchata o con el café helado. Bueno, y ahora pasamos a la última parte. ¿Cómo vas a pedir un helado en la heladería? Bueno, te voy a enseñar 4 preguntas muy sencillitas que te pueden ayudar a pedir un helado. La primera, ¿me puedes poner? Esta es una pregunta informal, pero completamente correcta y educada. Hola, ¿me puedes poner una tarrina con chocolate y nata? ¿De qué tamaño? ¿Mediana? Muy bien. Segunda, ¿me pones? Es parecida a la primera, es un poquito más corta, también es informal, pero completamente educada y correcta. Perdona, ¿me pones un cucurucho con una bola de chocolate? Sí, claro. ¿Pequeño, mediano o grande? Aquí se refiere al cucurucho y luego se podrá preguntar o decir el sabor. ¿De qué sabor? Y la tercera y cuarta. Primero, quiero. Aunque sé que a veces os suena fuerte esto de preguntar simplemente quiero, porque por ejemplo en alemán sería ich will y en inglés I want. Quizás suene un poco fuerte, pero en español, si se hace con la entonación correcta y de forma educada, no es mal educado, es correcto. Por ejemplo, hola, quiero una horchata, por favor. ¿Granizada o líquida? Y aquí al contestar vamos a preguntar usando ¿me podrías? Que sería algo así como could you, contest tú. Líquida. ¿Me podrías poner también 2 fartones? Bien, y con estas 4 preguntas y el vocabulario que te he enseñado, podrías perfectamente pedir un helado en verano en la heladería. Ahora te dejo un resumen con todo el vocabulario para que le vuelvas a echar un vistazo. Para el vídeo y léelo de nuevo.
¿Ya lo has leído? Muy bien, bueno, espero que la lección te haya gustado y te sirva si estás de vacaciones este verano en España. Recuerda que si quieres practicar tu español, puedes ir a mi página web donde hay cursos también de conversación que quizá te interesen. Por aquí te dejo un botón para que te suscribas si todavía no lo has hecho y no te pierdas ninguna lección. Y por aquí te dejo un vídeo que quizá te interese y que te puede seguir ayudando a practicar tu español. Nos vemos en el próximo vídeo.